Estamos en proceso, yo creo que en breve se implementará este programa que se trató de desarrollar el año pasado, a mediados, si mal no recuerdo, obviamente por la falta de liquidez de una bolsa para liquidar, porque obviamente no es nomás, a ver, usted se va, o sea, adquieren derechos laborales, tenemos que ser altamente responsables en cuidar un proceso, hay procesos y que están estipulados en la propia ley federal del trabajo, en las legisladores públicos. ¿Cuándo vamos a ver resultados prácticos en relación con decirle adiós a quienes fueron basificados ilegalmente? Esto va a ser, bueno, esa ruta ya la marcamos, el 30 de noviembre del 2012, esa ruta ya la establecimos y está en los tribunales. Nosotros disponíamos de 30 días de conocido el acto para actuar también jurídico-laboralmente. ¿De cuántos casos estamos hablando? De 204. 204 porque ya no eran los 209. De esos 204 ya hubo alrededor de unos 30 desistimientos que se acordaron en la comisión, que se revisaron expedientes, que tenían una temporalidad que data del 2004, por ejemplo, y entonces de esta manera hubo 30 desistimientos. Hay todavía alrededor de 180 ya, más o menos, en firme, que ya han sido admitidas las demandas, que han sido ya requeridos los susodichos que fueron presuntamente basificados, ¿no? Pero yo quiero decir que sí hemos avanzado en muchas cosas, que seguimos con asignaturas pendientes, autocríticamente hay que decirlo, que acabamos de cometer, o acaban de cometer 20 votos el jueves pasado, un atraco, que se acaba de consumar una regresión que opaca al 100% estos avances. Y lamento mucho que no esté en esta cabina quienes votaron este tema, que seguramente también lo vamos a ver en unos minutos. Va a haber en esta mesa. Miguel Castro, ¿para qué van a ajustar 80 millones de pesos que el Ejecutivo del Estado ha destinado para indemnizar? Bueno, yo fui parte de la Comisión de Administración prácticamente durante el año anterior. Hemos puesto sobre la mesa la necesidad de reducir en aproximadamente 200 plazas el tamaño del Congreso. Esto implicaría un esfuerzo económico que, en mi opinión personal, perfectamente bien pueden los recursos económicos que se plantean ser de beneficio para que este tema pueda procesarse. Sobre todo creo que el momento oportuno es ya, porque si se toma una determinación de ese tipo y se congelan las plazas, los mismos ahorros que se generen en los meses subsiguientes del año son los que van a permitir que ese gasto tenga una especie de reembolso en su momento. Incluso yo diría que hasta quizá con menos recursos se puede resolver este asunto. Habría que verlo y el análisis tendrían que darlo ellos. Lo que a mí sí me queda claro es que el tema del Congreso, la única vía que tiene para poder salir con los gastos que presupuestalmente tiene para este año 2014 es por la vía de la disminución de nómina y el congelar las plazas para que esto permita que los 600 y cachito millones de pesos presupuestales que el Congreso tiene sirvan para reducir la nómina. Pero no, con la contaduría 900 y tantos. No, es exacto, pero pues es un recurso del cual no puede disponer el Poder Legislativo. Para hacer edificios. Estoy totalmente convencido y haré la parte que a mí me corresponda para reducir el tamaño de la nómina del Congreso. Es decir, si bien ya no estoy en la Comisión de Administración, sí estoy totalmente convencido de que esta es la única vía por la que se puede resolver el problema de los recursos económicos, y creo que no es el estar sangrando cada vez más el bolsillo de los jaliscienses. Clemente Castañeda, pero como que no hay mucha preocupación de los diputados en virtud de que el Poder Ejecutivo, en cuanto ustedes abren la boca, llega en su auxilio. En este año les dio más de 200 millones de pesos de ayuda extraordinaria para que salieran adelante. ¿Esto no es también como una puerta abierta para que los gastos sigan adelante? A ver, yo diría, preocupación sí hay, Marcos, desde luego que hay, desde que inició la legislatura, una preocupación compartida entre todas las fracciones parlamentarias de que el Congreso no puede o no podía seguir igual, es decir, con la nómina tan obesa que venía arrastrando y con el ritmo de gastos que se tenía. Por eso desde el principio dijimos,
vamos a generar un pacto de austeridad, todas las fracciones parlamentarias, y algunas cosas de este pacto de austeridad se pudieron cumplir y otras desgraciadamente no. Uno de los temas pendientes, ya lo decían aquí mis compañeros, pues tiene que ver con el asunto de la nómina, que es el gran lastre que tiene el Congreso del Estado. Y simplemente para ilustrar, con el riesgo de no ser preciso, y aprovechando aquí que está Celia, que tiene los datos mucho más frescos, el 70% de los trabajadores del Congreso son más o menos trabajadores de base y el 30% supernumerarios, si no me equivoco. ¿Qué quiere decir esto para que el auditorio también comparta esta opinión? Que cuando nosotros llegamos al Congreso, este 70% de trabajadores ya existía, ya estaba ahí y tenían derechos laborales adquiridos y tenían salarios establecidos. Es decir, poder reducir este 70% tiene un proceso bastante complicado por los derechos laborales adquiridos, y no se trata de vulnerar los derechos de nadie, pero simplemente de imprimirle una racionalidad distinta al Poder Legislativo, donde es muy evidente y pues solamente incluso con el propio sentido común nos podemos dar cuenta que hay personas que tienen un salario completamente desfasado si lo relacionamos con lo que hacen, ¿no? Entonces, esto cuando nosotros llegamos al Congreso ya existía y hay un proceso de reducción de la nómina que ha sido sumamente complicado, intrincado, donde se han presentado distintos recursos legales, donde ha habido procedimientos administrativos y donde se ha podido avanzar de manera gradual. Sin embargo, hay un compromiso, lo digo abiertamente, para que este tema pueda acelerarse en este trimestre. En este trimestre. Es decir, esto es algo inminente, Marcos, y a los amigos del auditorio, para que estén enterados, es un proceso que no aguanta más. No solamente por una razón del compromiso que yo hablaba hace algún momento, sino más por un asunto de números. El Poder Legislativo para este año tiene un presupuesto más o menos de 650 millones de pesos. Si nosotros seguimos gastando al mismo ritmo que el año pasado, esos 650 millones de pesos no nos van a alcanzar para llegar al mes de agosto de este año. No tenemos otra, Marcos, estamos obligados a hacerlo. Y voy a la segunda parte de la pregunta. El año pasado, a mi juicio, cometimos un grave error, en el sentido de simplemente, cuando se acabó el dinero, estirar la mano. Estirar la mano y decirle al Poder Ejecutivo, necesitamos dinero para salir del atolladero. Esto es una práctica que desde Movimiento Ciudadano nosotros reprobamos, no estuvimos de acuerdo, lo dijimos en varias ocasiones. Sin embargo, bueno, se dio este recurso extraordinario de aproximadamente 200 millones de pesos, lo que hizo que el Poder Legislativo pues no le metiera el acelerador en este esfuerzo. Hoy estamos con el agua al cuello, no tenemos alternativa, existe ese compromiso por parte de las fracciones parlamentarias, y yo diría, estos 3 meses son clave para que el Poder Legislativo pueda sanear esta parte del capítulo 1000 que corresponde al personal. Celia. Una precisión nada más. Esos 200 millones no nos los entregó el gobernador de manera discrecional. Es una precisión. Venían presupuestados en el presupuesto 2013. Surge de una serie de mesas de trabajo de la Comisión de Administración, que es la comisión especializada por ley para atender este tema. Se sube al Pleno y venían justamente los 200 millones. Quizás aquí lo que no compartimos la generalidad de los diputados es la forma como el gobierno del Estado nos empezó a liberar esos recursos, porque tan sencillo se esperó hasta el final del año, ciertamente cuando tuvimos dificultades muy fuertes, porque bueno, hay que decirlo, tuvimos que pagar una serie de compromisos también heredados ante el SAT, Instituto de Pensiones, el Seguro Social. Pero ¿cuántos eran esos compromisos, Celia? ¿A cuánto ascendían en realidad? Una deuda de 670 millones de pesos. Zamora llegó a decir que hasta 1,000 millones. No, ¿de dónde sacó eso? No sé, habrá que bueno, decirle correcto. Que no. Pero bueno, lo documentado. Sí llegó un momento en el que decíamos, bueno, es que un día el órgano administrativo nos dice que es un monto de deuda, otro día otro director nos decía que era otro, nos llegaba a la comisión de administración otro monto, decíamos, pero es que fue tal el desorden que no había expedientes, no había documentos, y era con lo que aparentemente sí estaba disponible. En los requerimientos del SAT, los requerimientos de IPEJAL, requerimientos del IMSS. Entonces, nosotros dijimos, para sanear y cumplir los compromisos, porque no vamos a ser evasores,
porque queremos ser responsables, vamos a presupuestar 200 millones más, incluido ahí un proyecto para la depuración de la nómina, que no funcionó, pues porque en junio ya decíamos no estamos alcanzando ni siquiera para la nómina de julio, y así, o sea, fue tan asfixiante el tema, nos dejaron nóminas pendientes de personal supernumerario de sus últimas 3 quincenas, de personal de base, en fin, o sea, fue tan crítica la situación, y lo que hicimos es, adelántenos administración de diciembre, adelántenos administración de noviembre, adelántenos administración de octubre, 3 administraciones. Llega el momento en el que, a ver, oye, aquí en mi presupuesto, el aprobado por el Pleno, el publicado en el periódico oficial del Estado, me debes 200 millones de pesos. Sí, nos lo fueron pichicateando, un recurso ya presupuestado, aprobado y publicado. Entonces, no fue tanto así, sino así pareció por cómo nos lo fueron procesando y entregando. O sea, fue un trato lamentable desde mi punto de vista, ¿no? Bueno, este panorama que nos está describiendo Celia Fausto es la piedra de toque de un saneamiento real del Congreso, pero yo les voy a dejar en la mesa una pregunta, un comentario, una inquietud. Ustedes mismos ordenaron al señor Antonio Daza Mercado, que es el secretario del Congreso, que hiciera una serie de denuncias y que iniciara una serie de procesos por sustracción de papelería, por pérdida de expedientes, por una serie de cosas, y yo quiero preguntarles quién le está dando seguimiento a esto y qué ha pasado. Corte.